su verso es uno y dulce en el nombre del Señor Jesús. Oigamos lo que dice la Escritura. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Los versos que damos lectura en este salmo se está hablando de la dicha del perdón. Un perdón, hermanos, al mirarlo en la palabra del Señor, es pasar por alto realmente una transgresión, como dice aquí el texto, o una iniquidad. Las cosas tienen su significado. Por ejemplo, si hablamos realmente de la primera frase que dice bienaventurado, la palabra bienaventurado, en una mayoría se conoce que se llama dicha, bendito. Pero en realidad las frases de bienaventurado quiere decir supremamente dichoso o extremadamente feliz el hombre, como aquel hombre, aquella mujer que sus transgresiones han sido perdonadas. Oigan, nosotros le damos gracias a Dios porque un día el Señor nos llevó a perdonar, fíjense, que nos perdonó Él, nos perdonó. ¿Quién nos perdonó? Nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad? Por ejemplo, algunos han dicho, bueno, los que pecaron fueron, como Lamentaciones 5 dice, nuestros padres pecaron nuestros padres. Pero me quedaba viendo el Salmo 106. La Biblia dice que nosotros pecamos como nuestros padres. Así como ellos pecaron, nosotros también pecamos. Y a causa de ello, según Efesios, en el capítulo 2, verso 1, la Biblia nos señala que estábamos muertos en delitos y pecados. Oiga, hacer una diferencia realmente de que nuestros padres pecaron, nosotros pecamos como ellos, no solamente pensar que un día nuestros padres alzaron la voz contra el Señor y dijeron, crucifícale, fuera con Cristo. Pero oiga, hermano, realmente al mirar la palabra del Señor nos damos cuenta de que un día el Señor nos perdonó a nosotros cuando llegamos ante Él y dijimos, Señor, perdónanos, y Él nos perdonó, hermano. Nos perdonó ante nuestros padres como nosotros pecamos, pero tenemos esa dicha del perdón, y ese perdón realmente ha sido tan grande. Yo no podía pagar esa deuda. Nadie en esta vida podía decirme, libre eres de tu pecado. Pero gracias a Dios por la muerte de Cristo. Yo me quedaba pensando más, por ejemplo, cuando se habla de una transgresión, se está hablando de una desobediencia, de un incumplimiento, de una infracción a la ley, a una ordenanza, a un mandamiento. Pero cuántas cosas de las cuales fuimos transgresores a los principios que Dios tiene en este sagrado libro, pero llegamos a ser transgresores a Él. Pero cuando llegamos a Él le pedimos perdón, dice el texto que Él nos perdonó, dichoso, ¿verdad? Supremamente
dichoso o excesivamente feliz porque hemos sido perdonados las transgresiones, como dice el texto, y cubierto su pecado. Esta palabra me ha llamado tanto la atención cuando dice y cubierto su pecado. La palabra cubierto su pecado nos hace pensar en el Éxodo, por ejemplo, 25, su verso 15, donde Dios le dice a Moisés: vas a hacer un propiciatorio de Dios. Dios le indica a él cómo iba a hacer el propiciatorio, pero al estar hecho el propiciatorio, en Levítico, por ejemplo, 16:2, le dice Dios a Moisés: dile a Aarón que no en todo tiempo va a entrar al lugar que está detrás del velo, frente al propiciatorio, una vez en el año. Una vez en el año hacían expiación por Israel, pero esa es la palabra que, como le decía, que está escrito aquí, y dice: bienaventurado aquel que ha sido cubierto, esa palabra, o expiado, perdonado, reconciliado, porque había un pecado, había una ofensa, y había, a causa del pecado, había una enemistad con Dios, llamados enemigos de Dios. Pero cuando Cristo viene, hermano, la otra vez preguntaba a alguien por ahí, porque él quería saber la función de la sangre del Señor. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que ustedes creen que la sangre limpia de todo pecado? Era la pregunta seria de él. Pero pensar en él, hermano, por ejemplo, en Romanos 3:25, dice que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Pero al mirar, por ejemplo, en Juan 20:16, decía: María quiso abrazar los pies del Señor y le dice: no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que suba a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero el proceso, Cristo no llevó su sangre al propiciatorio terrenal, aquel santuario terrenal. Por ejemplo, en Hebreos 9:23-24, dice el texto: porque no entró Cristo en el santuario terrenal hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y me quedaba pensando cuando se habla de la propiciación, porque ya decía que si lo usamos en el sentido expiar, se llama quitarle la culpa, el pecado, la responsabilidad en aquel y echársela a otro, colocarla sobre otro. Y ahora cuando él hace la expiación del pecado, no lo hace solo de uno, ¿verdad? Él lo hace como Juan 1:29 dice. Juan dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Israel, una vez en el año, entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, al santuario y expiaba el pecado de la nación de una manera que salpicaba la sangre sobre los querubines o sobre el propiciatorio una vez. El propiciatorio era una tapadera de una caja que se llamaba el cofre o el arca, donde una vez se derramaba o se derramaba la sangre sobre él, y al hablar de lo que es ese cofre, 7 veces se esparcía la sangre en él, de manera que como el propiciatorio y ese cofre, la tapadera de él, quedaban manchados de sangre. Oigan, Dios se revelaba a Moisés, pero me quedaba pensando en ello, porque póngale que mirar el propiciatorio de una sola pieza, oro, con 2 querubines. Pero usted y yo, póngale que los que leen la palabra entenderán mejor. Pensar en los querubines que Dios había dejado en el huerto del Edén, con espada en su mano, que impedían el camino hacia el árbol de la vida. Pero usted mira querubines en el propiciatorio, pero no los ve con espada, sino que los mira usted con sus alas extendidas, que se miran el uno al otro,
mirando al arca. Pero ahí, hermano, eso habla de la gran misericordia de Dios, de la gran bondad de Dios. Cosas en las cuales, por ejemplo, el apóstol Pablo habló en más de una ocasión, cuando él dijo cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, que el hombre realmente crea que en ese lugar hay perdón, hay misericordia, hay bondad, hay gracia de Dios para el hombre que se acerca a él. Pero ahora ese propiciatorio, como el arca, no están manchadas con sangre de un animal, fíjense, hermano, porque los sacerdotes llevaban sangre de machos cabríos, de becerras, y esa era la sangre que metían a ese lugar. Pero jamás, por ejemplo, un animal podría ser un vicario del hombre, porque era un sacrificio irracional. Mas el sacrificio racional de Cristo, pensado a aquel que piensa cómo libertar al hombre, perdonar al hombre, expiar al hombre su pecado, solo se viene a ver en la muerte de él. Él sí se puede llamar que es un vicario que muere como sustituto, porque vicario quiere decir sustituto de alguien que es culpable. Estaba mirando aquí en la frase, cuando el verso dice bienaventurado, tal vez habrán personas aquí con nosotros, ¿verdad? Hombres o mujeres, que aún no gozan de ese perdón. No se les aplica esa bienaventuranza en decir, ustedes, como se dice, supremamente dichosos o extremadamente felices. Los hermanos le dan gracias a Dios porque se sienten dichosos, felices de que ellos han sido perdonados, se les perdonó la transgresión, fue cubierto su pecado, y ahora dice bienaventurado el verso 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La iniquidad, hermano, es realmente una gran perversión o un abuso realmente que se tenía en la vida cuando se transgredía un pecado. Se hacía realmente con intención, con soberbia, con tal de ofender a aquel que ha establecido un mandamiento. Eso es cuando se habla de la iniquidad. Pero Dios dice bienaventurado porque no te culpa Dios de iniquidad. Por ejemplo, la frase final dice en cuyo espíritu no hay carne. Quiere decir que realmente si Él dice que perdonó, perdonó. A veces se habla del perdón, ¿verdad? Pero hay quienes que perdonan, pero yo recuerdo un caso de un hermano que le decían perdónenlo. El hombre dijo, de tanto decirle, bueno, lo va a perdonar, porque como el hombre arriesgado va a perder su comunión, ¿verdad? Entonces, por amor al Señor, a mi comunión, digo que va a perdonar, decía. Pero había una expresión en la se le quedaba viendo a la que le ofrecía perdón y decía, eso sí, digo, cuando me acuerdo, decía, ¿verdad? Hay que abstener de las consecuencias. Donde hay un perdón, realmente ya no hay memoria de lo que se ha perdonado. Por eso en la frase final dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Miremos lo que dice Hebreos capítulo 10. Oiga este texto en el libro de los Hebreos capítulo 10, el verso, mire lo que dice el Espíritu Santo aquí en Hebreos 10. Bienaventurado, dichoso aquel hombre. Oiga el texto, 10:17, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Oiga, dice la palabra el Espíritu del Señor, por ejemplo, dice añade el Espíritu, nunca más me acordaré. Le decía de que si pensamos en el propiciatorio manchado, cubierto de sangre, cuando dice que Él cubrió, expió el pecado, Dios, yo me recordaba tanto en eso, por ejemplo, en el Éxodo 12, el verso 13,
Mire que Dios le dijo a Israel, bueno, va a colocar la sangre en los dinteles, ahí van a colocar la sangre. Cuando el destructor pasó y se dio cuenta que había sangre, dice que ahí había redención. Aquellos estaban con seguridad, confiados. Yo puedo llegar al Padre porque Romanos 5:1 me dice que ahora hay paz, tengo paz con Dios. Doblo mi rodilla, hablo con Él, dialogo con Él, porque hay alguien que me avistó, alguien que me reconcilió, me expió el pecado, tomó esa culpabilidad y lo llevó. Y en mí, hermano, por ejemplo, el Señor declara por el Espíritu Santo, nunca más me acordaré de sus transgresiones, de sus pecados, porque donde hay remisión de eso, donde ha habido perdón, ya no hay más ofrenda por el pecado. Han habido algunos hermanos que creen, hermano, que han habido fracasos en su vida. Piensan que la salvación la perdieron la salvación. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que realmente aquel que tiene la redención ha sido redimido, perdonado. Por ejemplo, Job 34, le voy a mostrar una frase en Job 34, el verso es 2. Oiga este texto. Si usted está entre esos bienaventurados, qué dicha, ¿verdad? Ya le decía que podemos sentirnos, como le decía, supremamente dichosos o extremadamente feliz porque las transgresiones han sido perdonadas. No nos culpa de iniquidad, porque en Él no hay engaño. Él es fiel y justo. Oiga el texto en Job 34, 5. Por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Oíamos una frase, por ejemplo, en la mañana, ¿verdad? Un mensaje seguro de Juan 1:11, 12, que a los suyos dijo y a los suyos no le recibieron, pero a los que lo recibieron le dio potestad. La potestad es el derecho, un derecho de ser hijo de Dios. Cuando se habla del derecho, de la potestad o derecho, pero ahora el texto dice que en Dios no hay injusticia y el Omnipotente no pervierte ese derecho. ¿Cómo es pervertir el derecho? Cuando alguien pervierte un derecho, hermano, hay quienes, mayormente los padres, ¿verdad? Cuando hacen una heredad, van a dar una heredad a los padres. Un papá quiere dar una heredad, dice, te da hijo, te va a dar esta, pero muchas veces se le va a empanar, ¿verdad? Y a la larga ese papá se arrepiente, mejor mi hijo no es, mejor te va a dar un tal lugar, le quita esa heredad, le cambia la heredad. Le podría mencionar el caso de Jacob. Jacob tenía derecho a un sueldo, a un salario, pero 10 veces le cambiaron el salario, que el salario o el pago era su derecho, se lo había ganado, pero se lo cambiaron 10 veces. Eso se llama pervertir un derecho. Pero ahora bien, la palabra dice que en Él no hay injusticia. Si media vez tuviera su nombre, como dice Lucas 10, 20 o 22, que su nombre fue escrito en el cielo, realmente es su derecho, la potestad que Dios le ha dado a cada creyente de ser llamado hijo de Dios. Gracias a Dios por nuestro Dios, ¿verdad? Que tenemos un Dios fiel, que no perdemos el derecho. Ya le digo que uno de padre, uno de humano, es el que hace eso, la perversión. Y por eso le decía que a eso se le llama ya iniquidad. Y en Dios no hay eso, porque si el hombre puede hacer eso en un hijo, en una hija, que le dice, le va a dar tal cosa y luego se arrepiente o se lo quita, eso se llama pervertir el derecho, pero en Dios no. ¿Hace cuánto creyó usted en el Señor? ¿Se acuerda? Hermana, ¿te acuerdas usted cuánto creyó usted en el Señor? Desde ese día le dio Dios el derecho, la potestad de ser hijo de Dios. Pero habrá muchos que no son hijos de Dios. No están entre los bienaventurados, entre los felices. Y aquel que no tiene a Cristo,
arriesga de que la muerte venga por él, se lo va a llevar. ¿Pero a dónde se lo va a llevar? Si no tiene a Cristo, se lo va a llevar a un lugar de tormento. Pero más aquí que tiene a Cristo, ese goza de una gran esperanza. ¿Por qué? Porque sabe que Cristo viene para llevárselo, pero al cielo. Ahora, quiero mostrarle algo. Cuando digo que quiero mostrarle algo, es algo de que realmente, al creer uno en el Señor, algunos han llegado a tener una frase y llegar a decir: yo cuando no era creyente, yo no sufría, dicen algunos. Yo cuando no era creyente, yo no sufría. Yo no había creído en el Señor, no sufría. Algunos empiezan a ver, hermano, de que realmente en el Señor viene a verse los padecimientos, los sufrimientos, las persecuciones, las amenazas, y empiezan a llegar a la vida. Pero ¿saben, hermano por qué? Hay una frase de un libro que dice: se enoja Satanás porque no le serviré jamás, ¿verdad? Se enoja él porque ya no le va a servir más. Y ahora, ¿qué pasa? Viene él. Un día me quedaba pensando, porque alguien decía: ¿por qué será que cada día que va pasando la lucha, la prueba, se viene a sentir más grande, más fuerte? Y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque Satanás le puede mandar un demonio que le haga la vida imposible, ¿verdad? Tal vez viene el más pequeño, el más inferior de ellos, pero no puede, porque aquel día tras día escala, sube en el Señor, en fe, en trabajo, en obras. Y le va a llegar el punto que le mande a uno más fuerte, más poderoso, hasta que el mismo Satanás pueda llegar a tratar de hacer fracasar digamos lo que dice el Apocalipsis. Tenemos algo en el Apocalipsis capítulo 2, oiga el texto. Miremos lo que dice el verso 10. Ya es hijo de Dios, ya es hija de Dios. Está entre los bienaventurados, entre los muy felices. Ahora oiga el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oigamos, esto es un consuelo, ¿verdad? Un consuelo que el Señor permite en la vida de cada creyente, porque algunos padecerán tal vez enfermedades, pobrezas, problemas, y algunos estarán hastiados de la vida, y algunos realmente han llegado a decir: bueno, antes fui creyente, ahora no lo soy. Porque muchas veces han dejado su lugar, se han alejado y han dejado al Señor, su comunión, ministerios y todas esas cosas. ¿Oye? Pero ahora viene realmente la palabra cuando dice: estás entre los bienaventurados, eres dichoso, la heredad es tuya, no te lo quito, pero no temas en nada lo que vas a padecer, porque el diablo viene, hermano, y dice que quiere echar a algunos en la cárcel. Cuando se habla de la cárcel, no solamente se puede pensar, yo estaba mirando de que la aflicción, dijo un día el Señor, que la cárcel de aflicción le habló a Isaías, la aflicción, hay quienes están encarcelados en ese sentido, tal vez enfermos, 1 mes, 2 meses, 3 meses, sin poder ir a la reunión, trabajar y hacer una obra. Pudiera ser, el diablo busca medios, como afligir a aquel, como aquel desiste de su fe. Hay quienes que tal vez han sido privados, bueno, es una cárcel porque está privado de su libertad, del privilegio de algo. Y hay quienes que literalmente se han ido a una prisión, oiga, hermano, pero el Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer, porque habrán padecimientos, los padecimientos son seguros. Por ejemplo, en Filipenses 1:29 dice que al creyente no solo se le concedió creer en el Señor, sino padecer por él, ¿verdad? Quiere decir que si habrán padecimientos, media vez que ha creído en el Señor, los padecimientos vienen a la vida, pero el Señor dice:
no temas. Yo me he quedado oyendo la frase del Señor, hermano. Hay quienes piensan, hermano, le voy a decir así, hay quienes piensan que porque el Señor está con uno no va a sufrir nada, que porque el Señor está con usted no le va a pasar nada. Le voy a leer el libro de los Jueces. Oigamos una frase que tenemos aquí en el libro de los Jueces, capítulo 6. Oigamos esta palabra que tenemos aquí en el libro de los Jueces, porque uno cree, hermano, que porque el Señor está con usted, está conmigo, y no nos va a pasar nada. Oiga el texto, Jueces 6, verso 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Oiga la respuesta de este hombre, porque él preguntaba y le decían: Jehová está contigo, varón esforzado, no tienes miedo de lo que estás padeciendo. Pero de pronto, ¿verdad?, como que dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Media vez el hombre ha creído en el Señor, media vez la mujer creyó en el Señor. Realmente tiene un enemigo que se llama diablo, Satanás, el enemigo de toda justicia. Va a tratar de hacerle la vida imposible a aquella para que desista de su fe y deje de hacer la obra que ha venido haciendo. Pero él dice: no temas, porque pudiera ser el lado de que tal vez no lo vaya a decir usted, ¿verdad? Pero alguien se lo pueda decir, que llegue y diga: bueno, y no dices que tu Dios viva, no dices que tu Dios es poderoso, no dices. Yo me quedaba viendo el texto que Dios preguntó y dijo: si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es porque al enemigo, al diablo, no le agrada, no le gusta que aquel hombre, aquella mujer sirva a Dios, trabaje en la obra de Dios. Por eso le decía que trata de hacerle la vida imposible al hombre y a la mujer para que ella deje de hacer lo que viene haciendo. Pero yo me quedo pensando que cuando pienso en la dicha del perdón, si Él me ha perdonado, supremamente dichoso, excesivamente feliz, porque las transgresiones Él me las perdonó y se nota aquí, porque yo ya no le sirvo más. Tal vez era un instrumento muy útil para Él, pero Dios me hizo comprender y Él ha hecho que mi nombre esté escrito en el cielo. Y ahora nos quedamos viendo que al enemigo no le gusta nada. Pero oigamos una promesa, por ejemplo: el Señor está con usted, está conmigo. Ya decía eso, no quiere decir de que no le va a pasar nada. Acuérdese que el Señor dijo en una ocasión en Juan 8:29, dijo: el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Pero eso no quiere decir que Él no sufrió la cruz, los clavos, la vergüenza, la humillación. Pero Él estaba, así dice el Salmo 91, cuando Él dice: con Él estaré yo en la angustia. Eso quiere decir de que realmente Dios nos ha llamado no para librarnos de la angustia, sino para pasar con nosotros el tiempo de la angustia. Le voy a leer una última frase. El libro de Isaías, capítulo 41. Veamos algo aquí. Yo no sé, tal vez antes de la conversión, hay quienes, hermanos, que para su bautismo tienen una gran lucha, pruebas, familias, hermanos. Pero el Señor nos enseña y nos consuela de una manera muy especial. Ya sé que tengo un enemigo que es Satanás, va a tratar de hacerme la vida imposible. Pero oiga lo que dice Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. Y oiga, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga una promesa de Él. Si aquel está intentando de hacer algo en la vida y en contra de la vida del creyente, nos podemos preguntar o que alguien diga por qué. Pero oímos la promesa de Él que dice: yo estoy contigo y te voy a esforzar, hermano. Te voy a esforzar. Uno necesita el esfuerzo, ¿verdad? Cuando alguien recibe un esfuerzo, es el ánimo, la fortaleza que alguien le diga a uno, ¿verdad? Siga, hermano, hermana, siga, no se detenga, porque regresar, hermano, es darle gusto a Satanás y es desagradar el corazón de Dios. Así dice Hebreos 10:38, dice: mas el justo por su fe vivirá, y si retrocediere, dice ahí, no agradará mi alma. Quiere decir que aquel que realmente viene y lucha en contra de aquel que le está haciendo la vida imposible, realmente viene a tener el esfuerzo, el ánimo de Dios para que siga. Mi hermano decía en una ocasión, llamaba y decía: le ruego sus oraciones, hermano. Decía él: ¿por qué? Porque estoy nadando contra la corriente, decía. Qué bueno, le decía yo. Pareciera, hermano, que es algo ofensivo para el que está sufriendo, pero él dice: ¿qué hermano se alegra de lo que le cuento? Si está luchando contra la corriente, buena señal, decía yo, porque dice que un pez vivo, dice, hermano, nada en contra de la corriente. En cambio, un pez muerto se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Si usted tiene luchas, tiene pruebas, uno viene a ver que está nadando contra la corriente, es donde uno recibe la fuerza, la voluntad de Dios, la ayuda de Él, y Él dice que siempre te ayudaré, siempre te voy a sustentar. No sea cuál sea el tiempo, el momento, si hay alguien a que nosotros sabemos que ha acudir, ¿para qué? Para que Él nos respalde, nos ayude, nos ampare. No va a ser nadie aquí en la tierra, porque en la tierra las voces de la gente siempre es: ¿por qué te metiste y amiste? ¿Por qué te metiste con Él? Estabas bien así. Pero el Señor nunca nos va a decir eso. El Señor, al contrario, nos va a fortalecer, a decir: no temas, porque yo estoy contigo. No vas solo, no estás solo. Lo que vas a vivir, vas a experimentar. Un día me quedaba viendo lo que le dijo a Israel, que a causa de Israel, él se afligió porque miraba la aflicción de Israel. Entonces, hermanos amados, no solamente sería para la familia que hoy ha manifestado su fe y que tiene el Señor, sino que para cuantos nos hemos congregado, de que realmente bien entendemos que hay un enemigo que trata de impedir que usted y yo sigamos, pero hay alguien que dice: no pares en esta llanta, sigue. ¿Por qué? Porque la promesa de la Apocalipsis 2:10 es: te daré la corona. Oye, hermano, entonces mientras el Señor nos tenga sobre la faz de la tierra, creamos que Él nos ayudará, nos fortalecerá para poder vencer todos los obstáculos que vengan en la vida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender esta palabra que Él nos ha mostrado que la bendiga en cada corazón.